Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias por participar de Conversaciones Impostergables. No, gracias a ustedes por la invitación. Paula, ustedes como comunidad mujer fueron las primeras en alertar sobre la pérdida de empleos femeninos durante la pandemia y la importancia del empleo femenino justamente para apuntalar la economía, de tener reactivación con perspectiva de género. ¿Por qué es tan importante tener una reactivación con perspectiva de género? ¿Cuánto aporta también a la mujer a la economía? Bueno, el Ministerio de Economía del año 2016 hizo un cálculo estimando que cada 100.000 mujeres que ingresan al mercado laboral, el PIB crece en 0,65 puntos porcentuales. En el pic de la pandemia, en el invierno pasado, en el trimestre mayo-julio, se perdieron casi 2 millones de empleos y la mitad de esos correspondían a mujeres, es decir, las mujeres perdimos casi 1 millón de empleos. Eso significa que si ese millón de empleos se recupera, el PIB, por lo tanto, podría crecer en más de 7 puntos porcentuales, ¿no? Recientemente, además, el Banco Central estimaba que para los próximos 10 años el PIB no minero podría estar creciendo en algo así como 2,9% al año. Indicaba que si la reactivación del empleo femenino es más lenta de lo esperado, ese crecimiento tendencial del PIB bajaría en 1 punto porcentual, es decir, a 2,8. Pero más allá del PIB, también hay efectos que tienen que ver con las familias, con lo que pasa dentro de una casa cuando una mujer ingresa al mercado laboral. ¿Qué pasa también con el ejemplo que le da a sus hijos, con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con su entorno, con sus amigas? ¿Cómo lo están viendo ustedes, esa reinserción más desde el punto de vista más íntimo, más familiar? Sí, bueno, tanto en Chile como en el mundo, la inserción laboral de las mujeres ha contribuido muchísimo a la disminución de la pobreza, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los hogares biparentales, el segundo ingreso, digamos, la segunda percepción de ingreso al ingresar las mujeres al mundo del trabajo remunerado, ha contribuido mucho a que las familias salgan de la pobreza. Pero no se trata también solo de la autonomía económica de las mujeres, también cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, es decir, cuando salen del espacio doméstico, cuando salen de su casa, aumenta su capital social. Se les abre un mundo. Exacto. El COES tiene una encuesta que, por ejemplo, consulta sobre los contactos de las personas. Y muchas mujeres en Chile, su capital social, sus redes están exclusivamente dadas por su madre, su hermana y con suerte una vecina, ¿sí? Y eso es porque muchas están encerradas en sus casas, en sus barrios. Entonces, también hay un mundo que se abre cuando las mujeres ingresan al trabajo remunerado. Y por otro lado, también se ha estudiado que aquellos hijos de madres que se desenvolvieron en el trabajo remunerado se casan después con mujeres que también trabajan en el mercado laboral. Entonces también hay un cambio cultural, un avance, digamos, civilizatorio en igualdad de género cuando las mujeres están trabajando de manera remunerada. Ustedes están permanentemente sacando boletines y propuestas. Recientemente sacaron una propuesta con 14 medidas para la reactivación con perspectiva de género. Cuéntanos un poco cuáles serían las medidas más inmediatas y también cuáles serían las más estructurales, porque esto no es solamente un problema de la pandemia, es un tema que se viene arrastrando hace varios años. Claro, precisamente nuestro boletín tiene ese enfoque, ¿no? Como medidas que hay que tomar ahora de manera urgente y otras que son más estructurales de mediano y largo plazo. En este momento lo que está siendo crítico para la posibilidad de la vuelta al mercado laboral por parte de las mujeres es la posibilidad de delegar el cuidado, ¿sí? La pandemia, digamos, visibilizó, agudizó lo que nosotros veníamos comentando hace muchos años, que es esta crisis de los cuidados, ¿sí? La organización social de los cuidados no está bien, ¿sí? Hemos descansado por muchos siglos en que son las mujeres las que se tienen que hacer cargo. De los niños, de los adultos mayores también. De todas las personas dependientes en general, ¿sí? De las personas discapacitadas, de las personas enfermas. Entonces, tenemos que organizarnos de otro modo si queremos que en el fondo tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, las mismas condiciones para poder desenvolvernos en el espacio del trabajo remunerado. Entonces ahí ahora tenemos una emergencia, sobre todo dada por
el cierre de las salacunas, de los jardines infantiles y de los colegios, ¿sí? Sobre todo para las mujeres que tienen hijos y hijas pequeñas, la teleeducación está siendo muy demandante, Claro. ¿sí? O sea, no es posible dejar al niño o a la niña conectar con la profesora sin ahí un acompañamiento, una guía, y eso no es compatible con además estar, por ejemplo, teletrabajando. Claro. ¿Sí? Y en concreto, ¿cuáles serían las medidas que ustedes proponen para paliar este y otros problemas también que tienen que ver con la inserción femenina? Bueno, como te digo, ahí tenemos que tener un diálogo social, un acuerdo nuevamente, digamos, para poder en el fondo reabrir los colegios y que los colegios sean lo último que se cierra, ¿sí? En otros países así ha sido. O sea, acá lo último que se ha cerrado son los malls. En otros países lo último que se ha cerrado son los colegios, porque se entiende la importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Claro. No es solo un asunto de formación de los niños y las niñas. Ustedes proponen también un sistema nacional de cuidado para adultos mayores, que también es otro de los problemas que tienen las mujeres que se hacen cargo de esos adultos mayores y tampoco pueden salir a trabajar. Exactamente. El Sistema Nacional de Cuidado tiene que ser integral para todas las personas dependientes. Por un lado la infancia, por otro lado las personas discapacitadas, por otro lado las personas adultas mayores y también las personas que cuidan, porque esas personas también son una población que requiere cuidado especial, ¿sí? Claro, respecto a los adultos mayores, nuestro país es un país que está envejeciendo de manera muy importante y ya sabemos que hay mujeres que están renunciando a sus trabajos para cuidar. Con la pandemia se agudizó más aún todavía, por supuesto. Entonces ahí también hay que tener, por ejemplo, centros de cuidado de día, centros de larga estadía, y sobre todo entender que en el fondo esto es un problema de todos, no solo de las familias, no solo de las mujeres, ¿sí? Ahora, al parecer hoy día está como mucho más visible este tema. De hecho, el Banco Central recientemente, oyendo también las recomendaciones de Comunidad Mujer, valorizó el trabajo doméstico y de cuidado. Dijo que el año pasado, el 2020, había sido el 26% del PIB, nada menos. Sí. ¿Cuál es la idea de ustedes con esto? Visibilizarlo, reconocerlo, pero además avanzar, por ejemplo, hacia una remuneración del trabajo doméstico. ¿Qué busca Comunidad Mujer? Es muy importante porque uno dice 26% del PIB y de verdad hay que poner en contexto esa cifra. Esa cifra es mayor que cualquier otra actividad económica del país, más que la minería, más que el comercio, más que la banca. O sea, es un aporte a la economía muy, muy, muy relevante. Entonces nosotros lo que decimos es, eso no puede desconocerse. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, a nivel de las pensiones, ¿sí? Porque remunerar ese trabajo es complejo. Nosotros como organización apoyamos que se estudie la idea, pero tiene que ser un diseño cuidado, porque lo que hay que, digamos, resguardar es que remunerando el trabajo de cuidado y doméstico no se desincentive la inserción laboral femenina, por lo que te comentaba antes, porque es importante que las mujeres salgan del espacio doméstico, que se encuentren con el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo muy delicadamente, ¿no? Pero tanto la experiencia internacional nos muestra que es mucho más factible de reconocer este trabajo en el sistema de pensiones. Y ahora Chile, con esta crisis del sistema de pensiones que hay, con el proceso constituyente, etcétera, tiene una oportunidad de rediseñar su sistema de pensiones con un enfoque de género mucho más relevante, ¿no? Y ahí, efectivamente, muchas mujeres dedican su vida a la crianza, al trabajo de cuidado y doméstico y no es justo que con toda esa contribución que hicieron a la economía después no tengan una pensión digna. Claro que sí. ¿Qué otras políticas más de largo plazo deberíamos impulsar también para que esta recuperación del empleo y este aumento en el fondo de las mujeres en el mercado laboral sea sostenible en el tiempo y siga aumentando también? Chile ha sido uno de los países que más le ha costado también crecer en empleo femenino. Sí, es que aquí tenemos dificultades tanto culturales como legales. Nuestro Código del Trabajo, por ejemplo, protege la maternidad y la paternidad, pero sinceramente lo que protege es la maternidad. Los hombres en Chile no tienen ningún derecho a cuidar, ¿sí? Son las mujeres las titulares de ese derecho y en algunos casos, en algunas prestaciones, ellas renuncian a su derecho y se lo traspasan al padre, ¿sí? Eso no es sostenible, ¿sí? O sea, de hecho, las cifras nos muestran cómo cuando esa es la fórmula, son muy pocos los padres que hacen uso de, por ejemplo, el postnatal parental, ¿sí? 200 padres al año de los 100.000
que podrían usar ese derecho. Y hay políticas también como la sala cuna, que ahora no incentiva la participación de mujeres. No, ahí claramente eso es muy grave. También está en este capítulo del Código del Trabajo. La sala cuna es solo para las mujeres, no para los padres, digamos. Y por otro lado, además, es solo para las mujeres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres. ¿Sí? Y está súper estudiado de que eso es una barrera para el empleo femenino, porque obviamente si el costo va a ser del empleador, el empleador no lo va a querer asumir, entonces no contrata a las 20 mujeres. Entonces ahí a nivel legal hay que hacer una serie de transformaciones. Y por otro lado, para avanzar en el cambio cultural, ¿no? Es súper necesario que tengamos transformaciones a nivel del sistema educativo. ¿Sí? Los profesores y las profesoras nacen en la misma sociedad machista en la que naciste tú y en la que nací yo. Y si uno no estudia, si a uno no le hacen ver en el fondo todos los sesgos no conscientes con los que carga, no se da cuenta. Entonces lo sigue traspasando. Por ejemplo, esta idea de que ¿para qué va a estudiar si total usted se va a casar y la van a mantener? O esta idea de que no, si usted es mala para las matemáticas, mejor dedíquese a las letras. Que antes se naturalizaba eso, como que era normalizado. Yo no diría antes, todavía lo tenemos como un problema serio, entonces ahí también hay mucho para avanzar para que sea sostenible. Paula, y pensando en esta recuperación con perspectiva de género, ¿cómo crees tú hoy día cuando vemos que los sectores que están recuperando son sectores que no son, por ejemplo, en contratación intensiva de mano de obra femenina, o sea, construcción, obras públicas? ¿Cómo crees tú que está enfocando el gobierno hoy día la recuperación de la economía y también del empleo femenino? Sí, bueno, el gobierno ha hecho dos esfuerzos que ellos han entendido como con perspectiva de género. Uno es el subsidio del contrato o para regresar, digamos, que tiene efectivamente un monto superior para incentivar la contratación de mujeres. Ahora, ojo, porque no es solo para mujeres, ese mismo subsidio también beneficia a las personas con discapacidad o a los jóvenes menores de 24 años, o sea, no es solo para nosotras. Y bueno, a la luz de las cifras de recuperación, al parecer no ha funcionado muy bien, pero tampoco es un incentivo tan grande, ni siquiera, por ejemplo, se hace cargo de la brecha salarial de género que tenemos actualmente. O sea, el monto es de un máximo de 250.000 para los hombres y de 290 para las mujeres. Pero si queríamos, por ejemplo, hacernos cargo de la brecha salarial que hay salarial de género que hay entre los asalariados, debió haber sido de 307 para las mujeres, por ejemplo. Para que realmente hiciera la diferencia, claro. Sí, y por otro lado, otro subsidio que generó el gobierno es el subsidio Protege, que es que para las mujeres que no tienen derecho a sala cuna, se les entrega un subsidio de 200.000 pesos para que puedan delegar el cuidado de sus hijos o de sus hijas. 200.000 pesos, la verdad es que es una cifra que ni siquiera llega al salario mínimo. Claro. O sea, tú no vas a poder contratar a nadie por ese valor. Simplemente podrás delegarlo en algún familiar o algo así. Nosotros calculábamos que los cuidados domiciliarios de niños estaban en algo así como 460.000 pesos. O sea, este subsidio es completamente insuficiente. Insuficiente, de todas maneras. Entonces, bueno, sin duda insuficiente, tendremos que seguir atentos a este tema, no tenemos que dejar de conversar de esto, es importante que las mujeres vuelvan al mercado laboral como tú lo mencionabas, así que queremos agradecerte también, Paula, y vamos a seguir este debate con atención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.